Para los que somos más ochenteros, noventeros, hubo una película muy, estoy seguro que casi todo el mundo vimos. Esta película es Armagedón, estelarizada por Bruce Willis, en donde un meteorito enorme se está acercando a la Tierra, va con una trayectoria directa hacia la Tierra, y entonces se le ocurre, como siempre al gobierno norteamericano, una idea para salvar a la humanidad, y reclutan a un montón a un grupo de expertos perforadores de pozos, comandados por Bruce Willis. No recuerdo el nombre del personaje en ese momento, pero los reclutan para que vayan, los envían en unas naves al asteroide y para que ellos perforen el asteroide, metan explosivos, y entonces después ellos supuestamente deberían haber salido y explotaran el asteroide y la humanidad se salvara. Sin embargo, algo sale mal al final. Y resulta que no van a poder explotar los explosivos sin remotamente. Alguien se tiene que quedar y tiene que detonarlos de manera manual. Entonces, el personaje de Bruce Willis toma una decisión del tipo lo que es bueno y lo que es mejor. Esta escena es bastante emotiva porque su hija está en la NASA como teniendo contacto con él por radio y está escuchando que él está tomando la decisión de quedarse y ella está desconsolada pidiéndole que no lo haga. Su yerno le está diciendo no lo hagas, está desconsolado diciéndole no lo hagas, déjame hacerlo yo, no lo hagas, pero él toma esta decisión tipo lo que es bueno y lo que es mejor. Por supuesto que lo que su hija le estaba pidiendo era bueno. No me quiero quedar sin un papá. Y por supuesto que él entendía que esto era bueno si él se hubiera quedado con su hija y su hija hubiera podido tener su papá, pero si él no tomaba esta decisión, ni siquiera iba a haber más papás en el mundo porque el asteroide iba a chocar. Vamos a leer este pasaje y yo quiero pedirle que usted trate de imaginarlo como si fuera una película. Trate de imaginar lo que va sucediendo alrededor de la narrativa. Capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él, y tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Hermanos, yo quiero convencerlos el día de hoy, a la luz de este pasaje, de que nosotros nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Nosotros nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Y voy a tratar de afirmar esto dividiendo este pasaje en 3 puntos sencillos. Lo que vemos en el versículo 1 al versículo 12, lo que es bueno y lo que es mejor. En el versículo 13 vemos esta tremenda afirmación de Pablo, donde Pablo muestra su amor a los hermanos, amando más a Cristo y su obra. Y luego a partir del versículo 14 al versículo 16 vimos cómo los hermanos muestran su amor por Pablo, amando más la voluntad del Señor. Hermanos, nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Inicialmente, versículos 1 al 12, vemos una escena de este tipo, lo que es bueno y lo que es mejor. Leímos en este pasaje que entre despedidas muy emotivas y muestras de amor, el Señor usó a los hermanos de estos diferentes lugares para mostrarle a Pablo que le esperaba cárcel y le esperaban sufrimientos en Jerusalén. Pablo continúa su viaje de regreso a Jerusalén y es interesante que nos dice que primero llegan con los hermanos de Tiro. Ahora, quiero que pongan en mente algo. Se dieron cuenta que decía que navegaron y vieron a la izquierda Chipre. Ellos vienen en barco. Entonces, ellos están embarcando desde la zona greco-romana y están cruzando y dice que les quedó Chipre de lado. Eso quiere decir que no llegaron por el lado que se fueron inicialmente, sino que el punto es que ahora el barco va y los deja en Tiro, que si ustedes luego buscan un mapa, se van a dar cuenta que Tiro ya está cerca de Jerusalén. Tiro es una ciudad que ya está cerca de Jerusalén, ya es tierra, pudiéramos decir, muy cercana a Jerusalén. Pablo continúa entonces el viaje y se queda 7 días, pero es bien interesante ver que Pablo llega y como lo ha venido haciendo en cada lugar, lo primero que hace es buscar a los hermanos de Tiro. Va y busca a los hermanos de Tiro y dice que pasa con ellos 7 días. Pablo buscó a los hermanos, sin duda para tener comunión con ellos y sin duda para hacer lo que ha venido haciendo en el resto de las iglesias por las que él ha venido recorriendo en su viaje, para animarlos, para fortalecer su fe. ¿Cómo lo podemos saber? Porque eso es lo que Pablo hacía en cada lugar. Pero vemos que él quiere tener comunión con ellos. Está con ellos 7 días. Llama nuestra atención una frase que se menciona ahí, que ellos le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. ¿Se dieron cuenta de eso? Ellos le decían por el Espíritu, no vayas a Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir esto por el Espíritu? Si ustedes recuerdan, ya antes en capítulo 19, versículo 21, comenzó Pablo este viaje de regreso a Jerusalén con un deseo que el Señor puso en su corazón, donde dice que Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. Parece que hay una contradicción aquí, porque Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén y ahora llega a Tiro y los hermanos en Tiro le dicen, por el Espíritu no vayas a Jerusalén. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? ¿Cambió de decisión? ¿Cambió de parecer el Espíritu Santo? ¿Cambió de opinión? Es interesante que la palabra no, diciéndole que no fuera a Jerusalén, tiene esta connotación en el original,
es como si dijéramos, no vayas, ¿acaso no valoras tu vida, por ejemplo? O como si ellos le hubieran dado una advertencia y después le hubieran dicho, así que ni se te ocurra ir. O es como hoy diríamos, Dios nos libre de que vayas a Jerusalén. Nunca suceda tal cosa como que tú vayas a Jerusalén. ¿Por qué? Ahora, Tiro está cerca de Jerusalén, Tolemaida está cerca de Jerusalén y más adelante vamos a ver Cesarea está muy cerca de Jerusalén. Ellos ya saben lo que a Pablo le va a acontecer cuando llegue a Jerusalén. Ellos ya saben cuál es el destino de Pablo. Las noticias han llegado hasta ellos y ellos saben que allá le espera cárcel y sufrimientos. Pero Pablo también lo sabe. Pablo también lo sabe. Ellos aman a Pablo. Estos hermanos, lo que nos muestra este pasaje es que estos hermanos aman verdaderamente a Pablo. Ellos no quieren que Pablo sufra, mucho menos que Pablo muera. Ellos aman la obra que Pablo está haciendo. Ellos fueron bendecidos por la obra de Pablo. Es como si en términos de, ahora que está en boga el mundial, ¿no? Y están las elecciones y vamos a decir que ahorita Argentina es uno de los que ya pasó. Es como si Lionel Messi perdiera, como si Argentina perdiera a Lionel Messi justo en las semifinales, ¿no? Ellos dicen, no podemos perder a Pablo. Ver todo lo que el Señor está haciendo a través de la vida de Pablo en estos lugares. Somos testigos. Es más, muchos de nosotros nacimos como iglesias que Pablo plantó. Pablo, no vayas a Jerusalén. Ve todo lo que el Señor está haciendo por medio de ti. ¿Por qué te arriesgas a ir a Jerusalén? Su intención es buena. Ellos tienen una buena intención para con Pablo. Aman a Pablo. Aman lo que Dios está haciendo. Pero el pasaje nos muestra que ellos no tienen el panorama completo. Ellos no tienen la perspectiva completa de lo que está sucediendo. Y me encanta que respetan su decisión. No nos dice ese pasaje que Pablo les haya respondido, pero lo podemos intuir porque dice que los despiden en la playa. Y esta escena es hermosa. Imagínate a la iglesia acompañando a Pablo hasta la playa y se arrodillan todos juntos a orar. Tal vez entre lágrimas. Hermanos, esto es lo que la iglesia hace. Esto es lo que la iglesia hace. ¿Por qué estaban ellos orando? No entendían por qué Pablo, o no entendían a cabalidad por qué Pablo quería ir a Jerusalén, sabiendo que lo iban a apresar, pero ellos oran. Y cuando tú oras es porque, bien entendida la oración, estás buscando la voluntad de Dios. Mal entendida la oración es querer cambiar la voluntad de Dios, pero bien entendida la oración es buscar la voluntad de Dios. Ellos acompañan a Pablo hasta la orilla, oran juntamente con él y con sus compañeros. Vuelvo a insistir, tal vez entre lágrimas, los despiden. Hermanos, nosotros experimentamos compañerismo cristiano, amistad cristiana, cuando procuramos la edificación de nuestros hermanos, cuando practicamos la hospitalidad, cuando nos mostramos afecto los unos a los otros, cuando oramos juntos los unos por los otros. Esta es una preciosa escena de cómo vive la iglesia realmente, de qué caracteriza a una iglesia de discípulos. En el versículo 7 vemos cómo ellos continúan su viaje y entonces llegan a Tolemaida y nuevamente, ¿qué hace Pablo ahí? Buscan a los creyentes y se quedan con ellos un día. Otra vez, Pablo, a donde quiera que va, lo primero que hace es busca a los creyentes. Él quiere fortalecer su fe. Él quiere animarlos. Él quiere también despedirse de ellos. Es que, hermanos, los creyentes somos una familia. La iglesia de Cristo somos un cuerpo, somos una familia. Los hermanos en Cristo, los creyentes en diferentes partes del mundo son nuestra familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Este es el patrón, otra vez, que caracteriza al cristianismo desde el principio. Esto es lo que lo hace completamente diferente de todas las religiones.
tenemos un alto sentido de familia, porque somos un cuerpo en Cristo, porque nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la comunión cristiana que produce amistad entrañable por medio de Cristo. Quiero reiterar la invitación del día 25 al recalentado. Es una muy buena oportunidad en la que tú y yo podemos ejercitarnos en la comunión los unos con los otros. Mostrar al Señor que le amamos amando a su iglesia. Ellos continúan entonces su viaje. En versículos 8 al 9 vemos que ahora llegan a Cesarea. Continúan ascendiendo hacia Jerusalén. Por eso previamente les dijeron, no subas a Jerusalén porque es como un camino ascendente, por así decirlo, de sur a norte. Y ahora llegan a Cesarea, todavía mucho más cerca de Jerusalén, pegado a Jerusalén. Y se hospedan en la casa de Felipe. ¿Se acuerdan quién es Felipe? Dice ahí Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Vimos al principio que en el capítulo 8 él fue elegido como un diácono. ¿Se acuerdan? Cuando surgió esta necesidad de atender las necesidades de la iglesia y ordenan 7 diáconos. Felipe era uno de ellos. Es el que lleva, en el capítulo 8 lleva el evangelio a Samaria y luego le predica al etíope eunuco, ¿se acuerdan? Entonces podemos intuir que él se queda en este lugar, ahora aquí en Samaria, porque es interesante que él le predica al etíope y después es arrebatado por el Señor y parece que apareció en Cesarea, porque aquí es donde él se instaló. No sabemos, o simplemente ahí decidió plantar una iglesia, quedarse en una iglesia. Y es interesante también que menciona que tiene 4 hijas que profetizan, como para qué nos da Lucas este detalle. Bueno, tal vez para enfatizar y para reforzar este asunto. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando que las decisiones se han venido tomando por el Espíritu? Y ahora se enfatiza que hay 4 hijas que son que pueden profetizar, y luego enseguida entra en la escena Agabo, que es un profeta. Pero algo que es digno de resaltar también es que nuevamente se quedaron con Felipe varios días. Pablo no necesitaba hoteles, ¿ya se dieron cuenta? Pablo no necesitaba hoteles porque la hospitalidad siempre ha caracterizado a los creyentes. A mí me encanta ver cómo muchos de esta congregación hemos salido a otros lugares y hemos gozado de la hospitalidad de muchos hermanos que nos han hospedado, que nos han alimentado, que nos han ayudado, gente que antes ni nos conocía. Les invito a que cuando hagamos invitaciones a las conferencias y todo esto, anímense, porque es una manera de experimentarlo también. Ahora, debemos nosotros también procurar ser hospitalarios, mostrar ese amor a Cristo, amando a nuestros hermanos, abriendo las puertas de nuestros hogares, porque al hacerlo estamos sirviendo a Cristo Jesús. Al hacerlo estamos poniendo nuestros recursos, los que Él nos dio, a disposición del Señor para que su obra avance. Y entonces entra en la escena Agabo, ya estando ahí en la casa de Felipe. Vea lo que dice versículo 10 al versículo 12 y fíjese bien en los detalles. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Otra vez. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Es interesante los detalles. Agabo viene, le quita el cinto o toma el cinto de Pablo, se ata y le dice, esto es lo que le va a suceder a quien haga esto, a quien le pertenece este cinto, esto es lo que le va a suceder en Jerusalén. Y obviamente se estaba refiriendo a Pablo. Entonces, lo que vemos ahora es que
si tú avanzas tantito ahí en el versículo 12, vemos que esto fue tan impresionante para todos que incluso los compañeros de Pablo, Lucas y sus compañeros de misión de Pablo, ahora ellos se unen a los hermanos a decirle: Pablo, no vayas a Jerusalén, te rogamos que no subas a Jerusalén. Ya corrió la noticia de que te están esperando para apresarte. Y ahora es el Espíritu quien nos está mostrando que no debes subir a Jerusalén o lo que te va a pasar en Jerusalén. Por lo tanto, te rogamos que no subas a Jerusalén. Tanto el primer llamado de los hermanos en Tiro como los hermanos ahora en Cesarea para Pablo de no subir a Jerusalén trae a nuestra memoria aquel momento en el que Pedro le dice a Jesús: no vayas a esa cruz. Jesús había anunciado y anuncia por tercera vez: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, es necesario que yo vaya a Jerusalén porque el Hijo del Hombre necesita ser apresado, padecer mucho, morir y al tercer día resucitar. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor. No, Señor, no hagas tal cosa. Hay uno de los evangelistas dice que incluso como que quiso exhortar Pedro a Jesús: Señor, ¿cómo se te ocurre ir a ese lugar si ahí te van a matar? En ese momento Pedro estaba preocupado por su propio beneficio, porque Pedro sabía que si atrapaban a su maestro, los siguientes iban a ser ellos. Y eso explica por qué todo el mundo abandonó a Jesús en aquel momento. Pero Pablo está ahora en una situación muy semejante. La semana pasada el pastor Jorge Luis recordaba cómo parece que este ascenso de Pablo hacia Jerusalén es como una repetición de lo que Jesús estaba haciendo en su camino al Calvario. Y estos hermanos en Tiro, en Tolemaida, en Cesarea, no le están diciendo a Pablo, tal vez pensando en su comodidad, que no vaya a Jerusalén. Tal vez sí hay algún temor entre ellos, pero lo que el pasaje nos muestra es el evidente amor que tenían los unos por los otros. Su amor por Pablo, su amor, de hecho, por la obra de Cristo por medio de él. Pero igual, ellos están, por ese amor, limitados de ver el panorama completo. No estaban mal, simplemente no estaban viendo el panorama completo. Pero Pablo estaba completamente seguro de su llamado y de su misión. Vea lo que dice el versículo 13 en la segunda parte: porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabe, él tiene la completa seguridad de que él debe seguir el mismo camino que Cristo a Jerusalén. Para Cristo, ir a Jerusalén significó ir a la cruz. Para Pablo significa ir a ser derramado como una ofrenda de libación en Jerusalén. Eso es lo que Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Él está ya encarcelado en Roma. Los que ya hemos leído Hechos sabemos que Pablo termina en Roma. Su encarcelamiento en Jerusalén es el inicio, así que pongan mucha atención de aquí al final de la serie. Es el inicio de cómo Pablo llega a Roma finalmente. Pero Pablo escribe desde la cárcel de Roma su última carta, sus últimas palabras a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Qué era una ofrenda de libación? Era una ofrenda que se derramaba. Estaba el altar del sacrificio donde se ponía la ofrenda principal, el cordero sin mancha. Era quemado y eso subía como ese sacrificio a Dios que expiaba los pecados de quien hubiera ofrecido o del pueblo. Pero luego se derramaba una ofrenda de libación. No sabemos exactamente si era un vino o un aceite, que entonces levantaba un humo que era como una ofrenda secundaria que llenaba de un olor fragante ese sacrificio principal. Pablo entiende perfectamente que el sacrificio principal es Cristo y que su vida está dispuesta desde la fundación del mundo, está predestinada a ser una ofrenda que adorne el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él considera su vida una ofrenda para el Señor.
Por eso él quiere ir a Jerusalén, porque su Señor le dijo que debía terminar allá. Así que Pablo no entendió el consejo de los hermanos en Tiro, no vayas, ni la profecía de Agabo, así te van a atar, ni el ruego de sus compañeros, no vayas a Jerusalén, como algo que lo detuviera de cumplir su misión, sino como una confirmación de la voluntad de Dios. Me encanta cómo la profecía de Agabo le dice, te van a atar, no dice te van a matar. Pablo dice, ok, no me van a matar, voy a poder seguir predicando el Evangelio. No importa dónde esté, voy a poder seguir predicando el Evangelio. Voy a poder continuar con la obra que el Señor me ha asignado. En Hechos capítulo 18, versículo 10, recuerden que ya el Señor le había dicho, tú sigue predicando, yo tengo gente en estos lugares, en esta ciudad, lo dijo en aquel momento. Pero versículo 10, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Piensa por un momento, ¿qué habría sido si Pablo decidía permanecer con los hermanos que tanto lo amaban y no ir a Jerusalén? ¿Hubiera sido algo eso bueno? Sí. O sea, en términos, o sea, estos hermanos me aman tanto, Dios está expandiendo su obra. ¿Hubiera sido algo bueno que él permaneciera con los hermanos y seguirlos afirmando y que ellos siguieran gozando de su enseñanza y ver todo lo que Dios estaba haciendo? Claro que hubiera sido bueno, pero él sabe que esta es una decisión tipo lo mejor sobre lo bueno. Lo mejor por encima de lo bueno. Pablo sabía que esto se trataba de escoger lo que es mejor por encima de lo que es bueno. Ahora tú y yo tenemos tantas cartas del apóstol Pablo. Ahora tú y yo tenemos tanta enseñanza del apóstol Pablo. El evangelio de Jesucristo tuvo la repercusión que tuvo en todas estas áreas porque Dios, Jesús, soberanamente movió todas las fichas de su ajedrez sagrado para que Pablo llegara a Jerusalén, fuera encarcelado y todavía allí se cumpliera lo que el Señor dijo acerca de él. Él va a predicar en sinagogas y delante de reyes. Y esto va a ser para un impacto en las naciones. Hoy tú y yo tenemos muchas de las cartas en el Nuevo Testamento que Pablo escribió en ese proceso de su encarcelamiento y de su aprehensión. Muchas cartas las escribió desde Roma, algunas cartas las escribió desde Roma. ¿Te das cuenta que fue mejor? ¿Te das cuenta que Pablo no estaba pensando solamente en su seguridad o en lo que era bueno en ese momento? Él estaba pensando en lo que el Señor quería que hiciera y el Señor tenía el plan de que incluso tú y yo fuéramos bendecidos por la vida del apóstol Pablo. Así que los hermanos, versículos 14 al 16, muestran su amor por Pablo, amando más la voluntad del Señor. Pablo, hermanos, mostró su amor por los hermanos, priorizando en su vida la voluntad de Dios. Pablo mostró su amor por los hermanos, amando más la obra de Cristo. No es amar menos a los hermanos, los amaba intensamente, los viene visitando, ha estado con ellos, los está procurando, ora con ellos, llora con ellos. Pero Pablo ama más a Cristo y su obra. Porque hermanos, nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Y ahora los hermanos, fíjate lo que cambia aquí, versículos 14 al 16. Ahora los hermanos le muestran su amor por Pablo, amando más que la voluntad del Señor. Dice el pasaje que ellos decidieron no insistirle más. Al ver que no lo podíamos persuadir, decidimos no insistirle más. Les cayó el 20. Les cayó el 20. Este hombre tiene un llamado. Y previamente Pablo les había dicho, ¿por qué afligen mi corazón con estas palabras? Yo debo ir a Jerusalén. No hagan mi sufrimiento más grande. Ellos decidieron dejar de insistirle. No se aferraron a lo que ellos consideraban que era bueno. Ellos también eligieron lo que es mejor. Lucas nos deja ver el entrañable amor y la comunión entre los creyentes y Pablo en este pasaje. Y vemos cómo al final lo que esto nos muestra es que todos terminan amando lo que es mejor, lo cual es la voluntad
del Señor. Ellos dicen en el versículo 14, como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Ahora, esto es interesante. ¿Cómo usamos hoy esta frase mayormente? Pues ya, que se haga la voluntad del Señor, es como un volado, ya lo que caiga, ya a ver qué sale. No. Ellos están conscientemente diciendo, es mejor que se haga la voluntad de Dios. Si Dios le ha mostrado esto a Pablo, es mejor que la voluntad de Dios se haga. Entonces, toda esta situación anterior, Dios la utilizó no para amedrentar a Pablo de que fuera a Jerusalén, sino para afirmar a Pablo de que ciertamente él debía ir a Jerusalén. Lo hace por amor al Señor. Dice, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por Cristo, Señor. Al amar más a Cristo, Él está amando más a sus hermanos. Porque, hermanos, nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Y el mayor ejemplo de esto es Cristo mismo. Jesús es quien escogió lo mejor al sacrificarse por nosotros en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesús le dejó saber a Pablo desde que lo llamó, capítulo 9, versículo 16 en adelante, que él le deja saber a Pablo que su llamado es para predicar a los gentiles y para que sufra igual que él. Él le deja saber que su llamado incluirá padecimientos semejantes a los de Cristo. Esto no es un castigo para Pablo. Lo que pasa, hermanos, es que el camino a Jerusalén es el camino del Calvario. El camino a Jerusalén es el camino del Calvario y es lo que Pablo precisamente le argumenta a Timoteo en toda la segunda carta a Timoteo. Pablo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y de dónde tomó esta frase? De Lucas mismo nos narra en su Evangelio, capítulo 9, versículo 51. Después de que Jesús igual les anuncia a sus discípulos que debe ir a Jerusalén y padecer y ser muerto y resucitar al tercer día, versículo 51 de Lucas 9, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, su camino al Calvario, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermanos, Cristo priorizó la voluntad del Padre por encima de su seguridad personal. Esto trae a nuestra memoria Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Pero también, hermanos, vemos que Jesús les anticipó a sus discípulos que su llamado a seguirlo a Él incluiría también la persecución que hubo contra Él, el aborrecimiento que hubo contra Él. Pero Él les dijo, pero yo voy a usar todo eso para que ustedes prediquen en sinagogas y delante de reyes y gobernantes. Y Jesús instruyó antes de irse a sus discípulos a amarse los unos a los otros, como Él nos ha amado. Y dice, para que el mundo crea que yo los he enviado. Hermanos, nos amamos mejor cuando amamos como Cristo. Nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo, porque aprendemos de la obra de Cristo Jesús que Él priorizó la voluntad del Padre por encima de cualquiera que hubiera podido ser una voluntad distinta. Pero Él amó desde el principio hacer única y exclusivamente la voluntad del Padre. Y qué gran amor nos manifestó el Señor cuando Él fue a esa cruz y tomó la decisión de tomar nuestro castigo por nosotros. Y Pablo, como esta ofrenda de libación, hace exactamente lo mismo y él toma la mejor decisión. Porque Pablo amó mejor a sus hermanos, amando más a Cristo y su voluntad. Hermanos, un amor por Cristo y por su obra siempre se verá reflejado en un amor hacia su iglesia, los unos por los otros. Un amor que nos impulsará siempre a perseguir la voluntad de Dios, aún a costa de nuestro bienestar, aún a costa de nuestra comodidad,
siempre buscando el bien mayor. Eso es Cristo semejanza. Eso es parecernos más a Cristo. ¿Viste cuántas oportunidades vimos en el pasaje que tenemos nosotros de mostrar amor los unos por los otros, de mostrar amor a Cristo por medio de amarnos los unos a los otros, ser hospitalarios los unos con los otros, orar los unos por los otros, mostrarnos afecto los unos a los otros? La prioridad de Pablo era el avance y la edificación del reino de Cristo por medio de discipular a aquellos que Cristo compró con su sangre, como vimos la semana pasada. Y por eso él estuvo dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por Jesús para el beneficio de su obra y de su iglesia. Hermanos, morir por Cristo es mejor. Y cuando decidimos amar a Cristo más, su obra más, amamos mejor a nuestros hermanos. Porque este es el área en la que batallamos. ¿Cómo le hacemos para amarnos los unos a los otros? No me sale. Aquella hermanita no se lo merece. Aquel hermanito es así. Pero el camino es el camino del Calvario. Es buscar ser más como Cristo. Es amar mejor y más a Cristo Jesús para que podamos amarnos mejor los unos a los otros. La prioridad de los discípulos era el avance y la edificación del reino de Cristo Jesús por medio de sus muestras de amor y hospitalidad. El cuidado que tenían para con Pablo, el apoyo que le daban, el consejo que le daban, la oración por Pablo. Pero más aún, estos discípulos en estas ciudades mostraron su amor por Pablo en estar dispuestos y a someterse a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Póngase de pie. El verdadero amor, hermanos, no es el amor egoísta que el mundo promueve. Y yo quiero decirte hoy, si tú estás aquí y aún no has hecho a Jesús el Señor de tu corazón, el verdadero amor es el amor sacrificial que renuncia a lo suyo, que renuncia a su comodidad, que renuncia a sus anhelos personales y se entrega por otros. Y ese es el amor que Cristo nos mostró en esa cruz. Él fue voluntariamente a esa cruz para pagar por tus pecados, para que tú puedas experimentar el verdadero amor y puedas amar en verdad. Ya no es más un pretexto, los cristianos son una bola de hipócritas que no saben amar. Ahora lo que hemos visto aquí es Cristo nos enseña a amar y entre los cristianos yo puedo tener una oportunidad de amar y mostrar el amor. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y dale tu vida para que puedas vivir verdaderamente y aprender a amar como estamos aprendiendo todos nosotros verdaderamente. Nos amamos mejor los unos a los otros cuando amamos más a Cristo. Señor, te damos